Muy buenos días, señor presidente. Sus Días. señorías comparecen por el Ministerio Público el abogado fiscal adjunto Julián Muñoz Riveros, en compañía de la abogada asistente doña Paulina Pessoa Gallegos. Bien, comparece doña Paulina Pessoa, entonces, allí. Los querellantes. Buenos días, señor presidente. Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos comparece la abogada Carolina Alvear Durán. Buenos días, señorías. Por Buenos la días. parte querellante, don Manuel Rebolledo y doña Luisa Navarrete, abogado Nelson Marcelo Villena Castillo, con domicilio y forma de notificación que constan en los antecedentes. Bien. La defensa. Buenos días, magistrado, Buenos días. y buenos días a todos los intervinientes. Por la defensa de don Leonardo Medina Camaño, comparece Pelayo del Campos y Humberto Alarcón Corsi, ya individualizado en estos antecedentes. Humberto Alarcón Corsi, su señoría, ya registrado. Buenos días. Buen día, ya lo había saludado. Acusado, buenos días. Su nombre completo y número carnet. A continuar con la audiencia. Hay una petición de don Mauricio Hidalgo Rifo por el medio de comunicación Mega, a efectos de poder grabar imágenes y tomar fotografías durante el desarrollo de la audiencia. Atendió lo que se ha resuelto anteriormente, el tribunal va a resolver conforme a lo ya establecido, por lo mismo se autoriza a dicho medio para los efectos de que pueda captar imágenes de la presente audiencia, restringido, como se lo ha hecho, a las capturas de el inicio de la audiencia y de lo relativo a los alegatos de apertura y clausura y veredicto en su momento. Misma resolución y contenido para la petición de don Fabián Polanco de Radio Bio Bio, que ha llegado en este momento al tribunal, su petición. También hay una petición de asistir como público del señor Norambuena, que en su oportunidad se le había concedido el acceso a la audiencia a través de la plataforma Zoom. Bien, atendido las normas sanitarias y protocolos vigentes, no se va a hacer lugar a su presencia física para comparecer a presenciar el presente audiencia, sino que se mantiene lo ya resuelto anteriormente en cuanto a que pueda conectarse a través de la plataforma Zoom. Ello atendido además a la gran cantidad de personas que en estos momentos estamos en la sala de audiencias y que por lo demás en general está prohibido la asistencia aún de público a las audiencias de manera presencial. Y en torno a las canales de televisión del PEJUT, se autoriza naturalmente a ellos también la comparecencia, el registro de imágenes con la limitación que se ha estado estableciendo a todos los medios de comunicación. Esto es que solo se autoriza la grabación o transmisión de los alegatos de apertura, clausura y en su momento el veredicto, la audiencia en que se comunique el veredicto. Bien, los intervinientes, medios de prueba, Fiscalía. Por parte de la Fiscalía, los medios de prueba se encuentran disponibles en función de la extensión del juicio, su señoría. Querellantes. Señoría, este interviniente ha hecho suya la prueba ofrecida por el Ministerio Público, por lo tanto, en los mismos términos ya referidos por el fiscal. Ya, le voy a pedir después se puede acercar un poco más el micrófono porque se le escucha bajo, al menos en la sala. No sé si es un problema de amplificación. ¿Sí? Así que si puede hablar más fuerte después y más cerca del micrófono para poder escucharla bien. Sí, magistrado. ¿La otra parte querellante tiene prueba independiente? No, señoría, ¿No? los mismos términos Bien. que el Ministerio Público. La defensa, sus medios de prueba. En los mismos términos, señoría, disponibles al momento que sean requeridos conforme a la extensión del juicio. Bien.
Encontrando entonces constituido el tribunal, presente los intervenientes, disponibles los medios de prueba, se declara iniciado el presente juicio oral, que tiene por objeto conocer de la acusación que se contiene en el auto de apertura proveniente del juzgado de garantía de Talcahuano, el cual señala como hechos que serán materia de este juicio lo siguiente. En relación a la acusación fiscal que se ha presentado, se indica lo siguiente. El día 21 de octubre del año 2019, en horas de la tarde, el acusado Leonardo Esteban Medina Camaño, funcionario en servicio activo de la Armada de Chile, se encontraba desempeñando funciones asignadas a la unidad a la cual se encontraba adscrito en cumplimiento de las órdenes de sus superiores, dispuestas en el marco del estado de excepción vigente a esa fecha en la provincia de Concepción, región del Biobío. En ese contexto le correspondió cumplir funciones de conductor del vehículo militar pesado de la Armada de Chile, correspondiente al camión marca Kia modelo KM250, placa patente CIM 250016, en el que trasladaba contingente de la Armada de Chile. En estas circunstancias, alrededor de las 18:30 horas, a Leonardo Medina Camaño se le atribuyó concurrir en el camión que conducía junto a 17 funcionarios de la Armada de Chile en servicio que transportaba a bordo del mismo, al sector de la empresa Frigorífico Pacífico, ubicado en la avenida Gran Bretaña número 1125 de la comuna de Talcahuano, con motivo de saqueos que se verificaban en el lugar. El imputado concurre entonces conduciendo el vehículo antes singularizado hasta el lugar ya referido, al que arriba alrededor de las 18:44 horas. Al transitar por la calzada de Avenida Gran Bretaña en dirección al nororiente, próximo al número 1125 de la comuna ya indicada, con luz natural y buena visual, observa a personas que salían de las dependencias de Frigorífico Pacífico en dirección a la población Libertad de Talcahuano, oportunidad en que el acusado desvía el curso del camión que conducía, dirigiéndolo desde la calzada de Avenida Gran Bretaña, en sector donde se encontraban dispuestos neumáticos que la obstruían, hacia un sitio eriazo de tierra irregular situado a un costado de la vía de Avenida Gran Bretaña, frente a la población Libertad, en persecución de las personas que corrían desde la mencionada empresa en dirección a la población antes señalada, incrementando asimismo la velocidad del camión militar que conducía con 17 funcionarios de la Armada de Chile en servicio a bordo, en dirección diagonal confluente con la trayectoria de personas que huían corriendo, sin retomar el tránsito por la calzada de la citada avenida. Entre esas personas se encontraba la víctima Manuel Alejandro Rebolledo Navarrete, quien se dirigía de a pie hacia la población Libertad, donde tenía su domicilio, atravesando el sitio eriáceo de tierra al que se dirigió asimismo el imputado. En esos momentos, Manuel Alejandro Rebolledo Navarrete resbala y cae, siendo entonces atropellado por el camión militar conducido por Medina Camaño, quien a último momento en el lugar del atropello aplicó los frenos del camión militar sin posibilidad de lograr su inmediata detención. En el mismo lugar atendía la velocidad que se desplazaba, así como las características del camión y las características de la superficie en que transitaba, correspondiente a un terreno irregular adyacente a la calzada que no constituye vía destinada naturalmente a la circulación vehicular. A consecuencia de esta acción del imputado, la víctima, Manuel Alejandro Rebolledo Navarrete, en herida contusa, escoriaciones, equimosis y hematoma, e internas consistentes en infiltrado sanguíneo en cuero cabelludo, fracturas craneales y mandibular, hemorragia subaracnoidea cerebral y cerebelosa. En tórax, laceración aórtica y bronquial, contusión mediastínica y pulmonar y hemotórax bilateral. En abdomen, contusión hepática y esplénica y hemoperitoneo secundario. Lesiones recientes, vitales, coetáneas y necesariamente mortales que le ocasionaron su deceso en los momentos inmediatamente siguientes a ser abatido por el camión conducido por el acusado. A juicio de la Fiscalía, estos hechos son constitutivos del delito de homicidio simple previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal. Se estima que concurre respecto al acusado la atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal,
se le imputa calidad de autor ejecutor conforme al artículo 15, número 1 del Código Penal, y se estima que el delito se encuentra en grado de ejecución consumado, por lo que termina el Ministerio Público solicitando que se imponga al acusado la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, más las penas accesorias legales que correspondan y la expresa condenación en costa por su responsabilidad en calidad de autor ejecutor directo del delito consumado de homicidio simple ya referido. Por su parte, también la querellante Instituto de Derechos Humanos se adhirió a la acusación fiscal en atención a los mismos hechos y calificación jurídica, circunstancias concurrentes y pena solicitada. De igual manera, la parte querellante, representada por el abogado Marcelo Villena, también se adhirió a la acusación fiscal en atención a los antecedentes de hecho y derecho que expone, que en general son prácticamente los mismos ya indicados por la acusación fiscal, por lo que el tribunal se remite a lo ya señalado. Pues que además la calificación jurídica, grado de ejecución, participación, circunstancias modificatorias y pena solicitada es la misma que el ente persecutor fiscal. Acusado, ponga atención, le voy a dar a conocer sus derechos y obligaciones. Desde ya, la acusación que va a ser objeto de este juicio es la que he dado a conocer yo. Sobre ella versará todo el juicio. Usted deberá estar atento a todo lo que va a oír y presenciar durante el transcurso de esta audiencia. Tiene derecho a guardar silencio, es decir, no está obligado a prestar declaración en este juicio. Pero si usted desea hacerlo, puede renunciar a ese derecho y declarar. En su momento yo le voy a consultar directamente a usted si desea declarar o se va a acoger a su derecho a guardar silencio. También tiene derecho a hablar, a conferenciar con sus abogados durante todo el transcurso de la audiencia. La única limitación que tiene que hacerlo en voz baja para no entorpecer el desarrollo del juicio. Y en el evento que usted decida declarar, tampoco podrá comunicarse con sus abogados cuando esté respondiendo las preguntas que se le formulan. Tiene derecho también a estar presente en esta sala de audiencia durante todo el transcurso del juicio. Si usted desea salir, debe pedir autorización y concedida la autorización va a permanecer en otra sala anexa de este tribunal y cuando se reincorpore se le va a comunicar lo que ha ocurrido en su ausencia. Finalmente, antes de poner término al juicio, de cerrar el debate, se le va a ofrecer la palabra por si en ese momento usted quisiere manifestar en forma breve algo en relación al juicio. También podrá guardar silencio si así lo estima en ese momento. ¿Le han quedado claros sus derechos y obligaciones? Sí. Corresponde ahora recibir los alegatos de apertura, para lo cual se otorga primeramente la palabra al Ministerio Público. Señor fiscal. Muchas gracias, señor presidente. Sus señorías, este no es un delito de homicidio como cualquier otro. Han sido necesarios siglos de evolución del pensamiento humano para que la comunidad universal haya consensuado en reconocer como uno de los principios y derechos fundamentales de todo ser humano el que las personas somos libres e iguales en dignidad y derechos, tal como proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos y reconoce nuestra Constitución en su artículo 1. Sin embargo, y lamentablemente, la concreción de este principio tan elemental, más allá de la letra de los textos normativos internacionales e internos que lo consagran y lo proclaman, no siempre es fácil de reconocer y de visualizar en la vida en sociedad. En este juicio, sus señorías, conoceremos precisamente un caso en que dicho principio, más allá de la afectación, por cierto, sustancial, relevante, del derecho a la vida de Manuel Rebolledo Navarrete, dicho principio, digo, se ve evidente y notoriamente violentado, vulnerado en su concreción, en su realización. Y ello queda en evidencia en los hechos de que fue víctima Manuel Rebolledo Navarrete aquel 21 de octubre del 2019,
hace ya 2 años a la fecha, y que culminaron con su muerte ilegítima como consecuencia de una acción dolosa desplegada por el acusado en su calidad de agente del Estado de Chile y en el ejercicio de sus funciones en dicha condición. Los hechos que conocerán vuestras señorías en el curso de este juicio evidencian, como ya he adelantado, no solamente el atentado contra la vida de Manuel Rebolledo. Su forma de ejecución da cuenta de una desvaloración de su persona en cuanto a su dignidad y sus derechos. Por eso, sus señorías, es que este no es un homicidio como cualquier otro, siendo, por cierto, todo delito contra la vida deleznable. Manuel Rebolledo Navarrete era, antes que cualquier cosa, antes que todo, era una persona. Y como toda persona, revestido de los mismos derechos, deberes y responsabilidades que todos nosotros. Y por cierto, que el propio acusado. Era una persona de una condición humilde, vivía en la población Libertad de la comuna de Talcahuano, con sus padres, tenía una pareja y una hija pequeña al momento en que ocurren estos luctuosos sucesos. Tenía un apodo, le decían el Polera. Tenía antecedentes penales. La evidencia incluso nos dirá que consumía droga. Ese 21 de octubre del 2019, a 2 días de iniciado el denominado estallido social, particularmente en esta zona, en horario de toque de queda, pasadas las 18 horas, Manuel Rebolledo concurrió hasta las instalaciones de la empresa Frigorífico Pacífico, cuyo acceso en esos momentos se encontraba abierto. Por cierto, luego que con anterioridad muchas personas accedieran a la empresa, mediante fuerza típica inclusive, en los términos del artículo 440 del Código Penal, para efectuar lo que se conoce como un saqueo. Cuando Manuel Rebolledo y un par de personas que le acompañaban ingresan caminando a la empresa, ese saqueo había terminado. Las personas que lo protagonizaron ya se habían retirado de Frigorífico Pacífico. ¿Qué hizo Manuel Rebolledo en Frigorífico Pacífico? Desde el portón de acceso dio alrededor de 10 pasos hacia el interior de la empresa. Esa es la conducta objetiva que vuestras señorías van a poder apreciar en el desarrollo de los juicios. Cuando en esos precisos instantes aparece en escena el camión militar conducido por el acusado. Al darse cuenta de aquello, Manuel y sus acompañantes de inmediato corren, huyen de a pie y se dirige en dirección hacia la población Libertad, donde, como ya señalé, tenía su casa junto a sus padres. Para eso debía atravesar de a pie un sitio Oriazo. Manuel Rebolledo, en todo momento, su señoría, estuvo desarmado. A estas alturas del relato, cabe cuestionarse, ¿estaba Manuel Rebolledo cometiendo un delito al momento en que ocurren estos sucesos? Lamentablemente, su señoría, nunca lo sabremos. Y nunca lo sabremos porque Manuel Rebolledo, a diferencia del acusado, no tuvo la posibilidad que un tribunal de la República lo juzgara por lo que realizó aquel 21 de octubre.
no contó con dicha posibilidad porque él murió, por cierto, amparado por la presunción de inocencia. Y porque Manuel Rebolledo, en definitiva, fue víctima de lo que el sistema internacional de derechos humanos del cual el Estado chileno forma parte, denomina una ejecución extrajudicial, una ejecución arbitraria o ilegal a manos de un agente del Estado. El Estado de Chile, como un Estado democrático de derecho, adscribe, adhiere al sistema internacional que tiene, entre otros objetivos, precisamente propugnar el respeto por los derechos fundamentales de las personas. Dentro de esos derechos fundamentales, evidentemente, el derecho a la vida es una norma de jus cogens, universalmente reconocido y previsto en multiplicidad de instrumentos de derecho internacional. Baste con citar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la cual ya he hecho referencia, y, por cierto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Respecto a este último instrumento, ¿no?, vinculante, por cierto, desde el punto de vista del derecho positivo nacional, el artículo 6º de dicho pacto señala lo siguiente, y aquí me permito citar a la litera. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Derecho que se garantiza, por cierto, a todos los seres humanos, sin distinción de ninguna especie. Este derecho de no ser privado arbitrariamente de la vida, como establecen estos instrumentos internacionales a los cuales Chile, por cierto, está adherido, es aplicable en todo momento y en toda circunstancia. No admite ninguna suspensión. Y aquí también me permito una cita textual, comillas, ni siquiera durante un conflicto armado o en situaciones excepcionales, como era el estado de excepción en que nuestro país se encontraba aquel 21 de octubre del 2019. El deber de los estados de respetar este derecho a la vida entraña un deber adicional: abstenerse de incurrir a través de sus agentes en conductas que tengan precisamente como resultado la privación arbitraria de la vida de los miembros o de algún miembro de la comunidad. Esta obligación resulta extensible, y aquí nuevamente me permito una cita textual, comillas, a los supuestos razonablemente previsibles de amenazas y de situaciones de peligro para la vida que puedan ocasionar muertes. ¿Qué es una ejecución extrajudicial, extralegal, sumaria, arbitraria, ilegítima? Es un acto u una omisión deliberados o previsibles y evitables, cuyo destino no es otro que infligir daños o lesiones que pongan fin a la vida. Eso, sus señorías, es lo que ocurrió la tarde del 21 de octubre del 2019. Esa es la razón por la cual este no es un homicidio como cualquier otro. En aquella ocasión, el acusado, conductor de un vehículo militar pesado, en que trasladaba a 17 infantes de marina, debidamente
preparados y armados, al igual que él, por cierto, concurre a Frigorífico Pacífico en Avenida Gran Bretaña por saqueos que se verificaban en el lugar. Como ya he indicado, cuando el acusado y su patrulla llegan al sector designado, el saqueo había concluido ya. Sus señorías van a advertir de la prueba del juicio que en el momento del hecho no había una masa de sujetos ingresando a la empresa, o bien en el interior de esta, o bien en el exterior de esta, causando algún tipo de desmán, de manifestación violenta o de fuerza que afectase algún bien jurídico, público o privado. Solo estaba en el lugar Manuel Rebolledo y un par de personas más. Conectando nuevamente los hechos con el ámbito normativo aplicable a la materia. El Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, ya citado, consagra y reconoce a todo ser humano el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la presunción de inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad, el derecho a un juicio público, justo, sometido al conocimiento y resolución de un órgano jurisdiccional imparcial, como lo indica, por ejemplo, el artículo 14 del citado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pues bien, Manuel Rebolledo se vio injustamente privado de ejercer tales derechos esenciales. El juzgamiento, si es que así se le puede llamar, de la conducta que Manuel Rebolledo realizó ese 21 de octubre del 2019 se verificó en cuestión de segundos. Ese 21 de octubre, alrededor de las 18:45 horas, ese juzgamiento sumario tuvo lugar a manos del acusado, quien en absoluto control de la situación dictó una sentencia inmediata de culpabilidad en contra de Manuel Rebolledo. Para el acusado, Manuel Rebolledo no era más que un delincuente, un saqueador. La posición de superioridad en que se encontraba el acusado respecto de la víctima al momento de ocurrencia de los hechos es palmaria, es manifiesta. Se va a evidenciar de los diversos medios de prueba que rendiremos durante el juicio. Pero particularmente de una prueba gráfica a la que me referiré en breves instantes. ¿Qué índices objetivos daban cuenta de esa superioridad? En una pequeña síntesis. El acusado forma parte de una institución castrense, la Armada de Chile. Dentro de esa institución forma parte de un cuerpo que, perdonando la laxitud del lenguaje lego, podríamos denominar es un cuerpo de guerreros. El cuerpo de infantería de marina es precisamente un cuerpo de soldados entrenados para la guerra. Y así da cuenta, por cierto, la hoja de vida, como demostraremos en su oportunidad, institucional del encartado. Ese 21 de octubre, por cierto, además de contar con su entrenamiento y preparación, el acusado estaba debidamente armado y no estaba solo. Lo acompañaban otros 17 integrantes del mismo cuerpo de infantería de marina, también debidamente entrenados y también debidamente armados.
Esta superioridad generó respecto del acusado una completa seguridad personal para él, por cierto, y para los demás integrantes de la patrulla que desplazaban el camión a su cargo. Y esa completa seguridad personal se traducía en que a su respecto, con relación a Manuel Rebolledo, no existía ningún riesgo. Porque lo que Manuel Rebolledo ejecutó en presencia del acusado, objetivamente fue correr por su vida, totalmente desarmado, por un sitioriazo en dirección a su casa. Mientras era perseguido en esas circunstancias por el camión militar conducido y direccionado en su contra por el acusado. Sus señorías, en otra perspectiva, el tribunal podrá advertir que este es un juicio en el cual existe un amplio abanico de hechos inamovibles, que están plasmados en la acusación fiscal, como lo fuera en la formalización de cargos, y de los cuales podemos brevemente relevar lo siguiente. El contexto en que ocurre el hecho es un contexto de estallido social, estado de excepción constitucional, horario de toque de queda. En ese contexto, el acusado, un funcionario en servicio activo de la Armada de Chile, cumplía funciones de conductor de este camión militar en el que trasladaba a otros 17 soldados infantes de marina, todos armados. La concurrencia al sitio del suceso, como ya se indicó, tiene lugar con motivo de la información de verificarse en ese sector saqueos. A la hora del hecho, en el lugar solo estaban Manuel Rebolledo y un par de personas más en el interior de la empresa antes indicada. El hecho ocurre a plena luz de día. El acusado ve a personas salir del frigorífico Pacífico, precisamente en dirección a la población Libertad. El acusado desvía entonces el curso del camión hacia un sitio iriazo en persecución de esas personas. El acusado, para este efecto, hace una maniobra saliendo de la calzada hacia el sitio iriazo en un sector donde había neumáticos que obstaculizaban la circulación por la calzada. Una vez en el sitio Iriazo, antes que aquello, el sitio Iriazo, sus señorías, no es una avenida, no es una calle, no es una calzada, ni es un camino. Es decir, no es una vía destinada al tránsito vehicular. En el sitio Iriazo, el acusado aumenta la velocidad del camión que conducía. Mantiene una trayectoria, una dirección rectilínea, absolutamente unívoca, desde la calzada y en la dirección hacia la cual corría, entre otros, Manuel Rebolledo. Manuel Rebolledo, efectivamente, tal como se reconoce en la acusación, en su vida resbala y cae. Y entonces se produce el atropello por parte del camión conducido por el acusado. También es un hecho inamovible que el acusado frenó, sí, frenó, en el lugar del atropello, sin ninguna posibilidad de lograr la inmediata detención del camión. Y a consecuencia del atropello, Manuel Rebolledo lamentablemente pierde la vida. Estos hechos son inamovibles, sus señorías, gracias a una ardua investigación, a lo largo de lo cual, y pese a las dificultades impuestas por el contexto sanitario, se lograron recabar una serie de antecedentes, testimonios, antecedentes documentales, gráficos, periciales y otros que permitieron su establecimiento.
Ahora, dentro de estos antecedentes, desde ya me permito adelantar y llamar respetuosamente la atención de vuestras señorías respecto de ciertos testigos que son silentes, que son objetivos, que son imparciales y desinteresados. Estos testigos silentes son los registros de los videos de las cámaras de seguridad obtenidos precisamente de la empresa en cuya inmediación, en cuyo frontis tienen lugar estos hechos. Y aquí, su señoría, vale el adagio. Una imagen probablemente va a valer más que 1000 palabras. Sin ánimo, como se dice en la actualidad coloquialmente, de hacer un spoiler de los videos, puedo desde ya señalar que en ellos sus señorías van a poder apreciar los hechos inamovibles a los cuales me he referido. La luz de día, la plena y perfecta visibilidad de los participantes, la posición y la visual frontal del camión hacia la víctima en los momentos previos a la ocurrencia del hecho, la trayectoria recta que sigue el camión en dirección al sector por donde vivía la víctima, la velocidad con que el camión se desplazaba y que vuestras señorías van a poder contrastar respecto de otros vehículos, inclusive de la misma naturaleza del que conducía el acusado y que también acuden a este procedimiento. Por cierto, la absoluta falta de detención del vehículo, sino hasta después de ocurrido el atropello. Fruto de todos estos antecedentes, la Fiscalía estima que vuestras señorías, al término de este juicio, coincidirán con este acusador y con los acusadores particulares en el sentido de que la muerte de Manuel Rebolledo es atribuible objetiva y subjetivamente a la acción desplegada por el acusado. Objetivamente, porque es la conducta del acusado la que genera de manera relevante el riesgo de muerte de la víctima que se termina realizando. Y subjetivamente, porque cualquiera sea la lente jurídica a la que se recurra, las visiones de su señoría van a confluir en un único y mismo horizonte. La actuación del acusado comporta representación del riesgo generado por su actuar y resolución de voluntad. La defensa adelantó en la audiencia de preparación de juicio oral, y entiendo así consta en el auto de apertura, su posición al respecto. Y en síntesis, lo que nos planteó y lo que plantea es que el acusado no tiene responsabilidad penal alguna en la muerte de Manuel Rebolledo. Y no la tiene porque en su particular concepción, el resultado, la muerte, es consecuencia directa del actuar, es consecuencia directa, única y exclusiva, diremos, para ser más precisos, del obrar de Manuel Rebolledo. En otras palabras, si Manuel Rebolledo está muerto, se debe a su propia única y exclusiva responsabilidad. Y nos dice que de parte del acusado no hay un actuar doloso. Es más, en alguna ocasión de este proceso, manifestó que la resolución de frenado del acusado demuestra justamente eso, la ausencia de dolo. Sin embargo, los hechos inamovibles darán cuenta a vuestras señorías que esa decisión de frenado que está plasmada en la acusación fiscal no pasó de ser una contramedida
tardía y por lo mismo fatal para la víctima. Al momento en que se toma la decisión de frenado, la acción letal ya estaba ejecutada, ya estaba en marcha y no existía posibilidad de evitación, tal como lamentablemente demostraron los hechos. También probablemente la defensa dirá, como lo indicó en alguna audiencia anterior, que el acusado actuó en cumplimiento de un deber. Y su deber no era otro que resguardar el orden público. Empero, sus señorías, la conducta del acusado pone de manifiesto un uso ilegal, arbitrario, desproporcionado, excesivo de la fuerza que el Estado confió, puso en sus manos para fines legítimos. Pues con su accionar el acusado violó las más elementales reglas del derecho internacional, reitero, vinculantes, relativas precisamente al uso de la fuerza potencialmente letal. Este no es un tema que esté entregado al criterio, esto está regulado. Y no solamente, su señoría, está regulado en instrumentos internacionales a los que Chile adhiere, sino que además está regulado, y esto es lo que llama poderosamente la atención, en normas institucionales de la propia institución de la cual forma parte el encartado. Normas de las cuales él tiene conocimiento y tenía conocimiento cuando ocurren estos hechos el 21 de octubre del 2019. Normas que tal vez nosotros los civiles no logramos captar, pero que tienen en una institución tan altamente jerarquizada como es una institución castrense, un grado de imperatividad incluso mayor de lo que la ley pudiera revestir para nosotros. Y no obstante ello, no fueron observadas por el acusado al momento del hecho, como también demostraremos a lo largo de este juicio. Corolario, triste corolario de esto. El acusado, en lugar de proteger y de velar por el resguardo de los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuya seguridad estaba de manera excepcional llamado a cautelar, a preservar, a la inversa, cometió el más grave de los atentados contra el derecho más preciado de todo ser humano, como fue causar la muerte de Manuel Rebolledo. La Fiscalía, terminando ya con esta intervención de inicio de juicio, espera que al término del mismo vuestras señorías compartan la convicción que le asiste al Ministerio Público en cuanto a la responsabilidad en calidad de autor, ejecutor directo de un delito de homicidio consumado que se le atribuye al acusado. Y esperamos también compartan la visión que asiste al Ministerio Público en el sentido que este no es un homicidio como cualquier otro. Y no lo es, y en síntesis, con esto concluyo, porque el día de hoy, el acusado que está acá entre nosotros goza de la presunción de inocencia, goza del derecho de ser asistido por dos abogados, tiene la posibilidad de este juicio oral, público y contradictorio frente a un tribunal imparcial, competente, con todas las garantías que corresponden y de las que es acreedor como el ser humano que es. Mismas garantías de las que él privó a Manuel Rebolledo al ejecutar de manera ilegal, arbitraria y sumaria su muerte. Hoy a Manuel Rebolledo tal vez le resta la última posibilidad de ejercer
alguno de estos derechos fundamentales de que hemos tratado en esta intervención inicial, que es el derecho a acceder a la justicia, el derecho a que se haga efectiva la responsabilidad del agente estatal que ocasionó su muerte, de ese agente estatal al que como sociedad lo hemos premunido del uso privativo de la fuerza para velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos esenciales de los miembros de la comunidad, no para privar de la vida a un conciudadano, independientemente de su condición social, de sus antecedentes penales, de sus adicciones, porque, su señoría, todos los ciudadanos, incluso Manuel Rebolledo, somos iguales en dignidad y derechos. Eso es todo por parte del Ministerio Público. Bien, tiene la palabra el abogado querellante, don Nelson Villena, al menos que tengan algún orden previo. ¿Sí? Doña Carolina, entonces, por el Instituto de Derechos Humanos. Gracias, señor presidente. Le reitero que se puede hablar un poco más fuerte y más cerca del micrófono para escucharla bien, porque se le escucha muy bajo acá. Lo intentaré. Sus señorías, el juicio que hoy nos convoca y en particular los hechos que van a ser puestos en conocimiento del tribunal no pueden sino ser considerados como una violación de los derechos humanos. En concreto, señorías, un delito cometido por un agente estatal, en este caso por el acusado, Leonardo Medina Camaño, funcionario en servicio activo de la Armada de Chile, y en el ejercicio de sus funciones, sin mediar provocación alguna, arremete conduciendo un camión militar de alto tonelaje en persecución de personas que se desplazaban por un sitio eriazo ubicado a un costado de la calzada de la avenida Gran Bretaña en la comuna de Talcahuano. Casi su señoría, como si fuera un depredador en busca de su presa, en un claro y evidente desprecio por la vida de aquellas personas que allí se encontraban. ¿De qué manera se concreta o se consuma esta violación de los derechos humanos? Bueno, su señoría, esta grave violación de los derechos humanos se traduce en el lamentable fallecimiento, o mejor dicho, en el homicidio de un joven padre, habitante de una emblemática población de la comuna de Talcahuano, como es la población Libertad, ubicada a escasos metros del lugar de los hechos. Es, su señoría, a escasos metros, a unos pocos metros del domicilio de sus padres, a unos pocos metros del domicilio de su pequeña hija, que la víctima, Manuel Alejandro Rebolledo Navarrete, se enfrenta, su señoría, al trágico fin de su vida aquel día 21 de octubre del 2019. Existen, su señoría, ciertos hechos que indiscutiblemente se encuentran acreditados en esta causa. Es conocido por todos, su señoría, que a esa fecha, al 21 de octubre del 2019, nos encontrábamos durante la vigencia de un estado de excepción constitucional en algunas zonas del país. En particular, se había declarado el estado de emergencia para la provincia de Concepción, en la región del Biobío, el día 19 de octubre de aquel año. Y a estos efectos se había nombrado el contraalmirante Carlos Huber como jefe de la Defensa Nacional, quien, por lo tanto, asumió el mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en la provincia de Concepción. Ahora, señoría, ¿cuál era la función
que debía ser cumplida, por lo tanto, por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, las establecidas en la propia ley. El nombramiento o el asumir este mando implicaba, por una parte, velar por el orden público y, en segundo lugar, reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que dio origen a la declaración de ese estado de excepción. Lo señala así expresamente la Ley 18.415, Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción. No debemos olvidar, su señoría, en este punto, que a propósito del establecimiento de un estado de excepción constitucional, existen algunos derechos que pueden ser limitados. Y en particular, respecto del estado de emergencia, los derechos o libertades que pueden ser limitados son solamente dos: la libertad de locomoción y de reunión. Lo establece expresamente la Constitución Política. Evidentemente, sus señorías, evidentemente no se encuentra dentro de esta posibilidad de limitación el derecho a la vida. Así también se reconoce en el derecho internacional de los derechos humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, que al tratar precisamente la temática de suspensión de garantías, excluye dentro de esta posibilidad de suspensión, entre otros derechos, el derecho a la vida en su artículo 27. Sabemos, su señoría, cuál era el contexto social que reinaba en aquellos días en nuestro país. Grandes movilizaciones a nivel nacional que convocaron a millones de personas, millones de chilenos y chilenas en las calles. Manifestaciones que en su gran mayoría se concentraron en los sectores céntricos de las capitales regionales. No así, no de esa manera, en los barrios y poblaciones donde los pobladores se organizaron de una manera distinta, mediante el desarrollo de cacerolazos desde sus propios domicilios o autoconvocándose en algunas intersecciones estratégicas de los territorios para de esta manera hacer visible la movilización. Sin que la tónica en materia del control del orden público de estas manifestaciones en los barrios y poblaciones es que fuera asumida por las Fuerzas Armadas. No ocurrió así. Por otra parte, su señoría, es un hecho público y notorio desde un primer momento en esta investigación que Manuel resultó muerto luego de ser atropellado por un camión militar, un camión perteneciente a la Armada de Chile, y que este mismo camión era conducido por el infante de Marina hoy en día acusado. Fueron múltiples los medios de comunicación, su señoría, y las publicaciones en redes sociales que a las pocas horas de ocurridos estos hechos difundieron los registros fílmicos que existen del mismo. Sus señorías, en este punto no puedo dejar de hacerme cargo de los planteamientos que a lo largo de la investigación se han efectuado por parte de la defensa del acusado. Por un lado, su señoría ha referido, el acusado ha referido a la defensa, que el contexto específico en que suceden estos hechos el 21 de octubre se trataba de un escenario complejo, refiriendo la existencia de una multitud de personas que arrancaba desde la empresa Frigorífico Pacífico en dirección a la población Libertad de Talcahuano. Su señoría podrá apreciar los registros de video que se exhibirán y podrá apreciar directamente, su señoría, que esa multitud no era tal. Esa multitud no existía en el momento en que el acusado llega conduciendo este camión militar hasta el lugar de los hechos.
No negamos, su señoría, la existencia de personas, de un grupo de personas que ingresa a la empresa. Es más, esto forma parte también de la descripción de los hechos de la acusación. Y que efectivamente en un momento estas personas corren en dirección hacia la población Libertad. Sin embargo, su señoría, transcurren minutos entre que este grupo de personas se dispersa, ya no se pueden ver en los registros de video, y el momento en que Manuel muere. Prácticamente, su señoría, transcurren 4 minutos. Dirá también, su señoría, la defensa, que la calzada de la avenida Gran Bretaña, por donde se desplazaba el camión que conducía el acusado, se encontraba obstaculizada con una barricada. De los mismos registros de video, su señoría podrá ver que esta barricada en realidad eran 3 neumáticos que estaban dispuestos en el suelo, ubicados en la calzada de la avenida Gran Bretaña, uno al lado del otro. Y que incluso otros vehículos que transitaron igualmente por la avenida Gran Bretaña, al verse enfrentados a este obstáculo, que eran los 3 neumáticos, lo que hacían era disminuir la velocidad, salir de la calzada, ingresando al sitio Eriazo, que se encontraba a ese costado, y luego retornar a la calzada de forma inmediata. Esta dinámica, su señoría, esto que acabo de describir, tiene lugar, y podrá apreciarlo en los videos, tiene lugar antes del hecho mismo, como también en forma posterior. Otra de las explicaciones, su señoría, que ha referido la defensa, ha sido sostener que en todo momento mantuvo su vista mientras conducía este camión hacia su izquierda, en dirección hacia la población Libertad, en dirección a donde esa supuesta multitud huía, que condujo con su cabeza hacia la izquierda. Presuntamente, su señoría, pues su mirada se dirigía a esas personas que escapaban. Lo que carece de toda lógica, su señoría, pues podrá apreciar de los videos que a ese costado izquierdo, a un costado izquierdo de la calzada de Avenida Gran Bretaña, incluso al llegar a donde estaban estos 3 neumáticos dispuestos, existen construcciones que lo que hacen es obstaculizar la vista, que no permiten tener desde esa altura visibilidad hacia la población Libertad. No resulta creíble, su señoría, sostener que para ver, para observar algo que está sucediendo a nuestra izquierda, mientras vamos conduciendo un vehículo, lo hacemos con la cabeza girada en 90 grados hacia la izquierda. Y al parecer, eso es lo que nos quiere hacer creer la defensa del acusado. Se ha referido también, su señoría, que fue la propia víctima quien se expuso al riesgo, pretendiendo culpar a Manuel de su muerte. Y lo ha fundamentado en la presencia de algunos metabolitos de marihuana y cocaína en la sangre de la víctima, y que esto provocó que Manuel no valorara el peligro y que Manuel corriera enfrente de este camión. Luego pretende justificar o explicar que es la caída que sufre la víctima en el instante previo al atropello lo que determina la producción de este y en definitiva la muerte de Manuel. Un análisis, su señoría, en ese sentido nos lleva a algunos absurdos, como pretender establecer que ciertos supuestos hipotéticos, ciertos escenarios ideales, como que si Manuel aquel día hubiese estado en otra comuna, no habría muerto. Del mismo absurdo sería sostener, su señoría, que si el acusado no fuera un infante de marina,
aquel día no habría estado conduciendo un vehículo militar, un camión militar perteneciente a la Armada, no habría perseguido civiles a pie y provocado la muerte de uno de ellos. Porque ahí está, su señoría, ahí está la producción del peligro, en el actuar de este acusado, en el actuar de este infante de marina que arremete en persecución de personas que arrancan de a pie conduciendo un vehículo militar de alto tonelaje, no por una calle, no por un camino, no por una ruta, sino por un terreno eriazo y de superficie irregular. No puedo dejar de preguntarme, su señoría, ¿cuántos de nosotros o cuántas de nosotras hemos sido perseguidos por un camión militar? Sinceramente, espero que la respuesta sea que nadie ha vivido una experiencia así y que un hecho como el que hoy día nos convoca no vuelva a repetirse. Porque ¿cuál era el motivo o la justificación de la presencia de la patrulla de infantes de marina, de la cual formaba parte el acusado y que se transportaba en el camión que el acusado conducía aquel día? La razón de la presencia de esta patrulla en la avenida Gran Bretaña de la comuna de Talcahuano el 21 de octubre del 2019 era precisamente para dar cumplimiento a la función que la ley les entrega durante la vigencia de un estado de excepción constitucional, el resguardo del orden público. Y es así, su señoría, que esta patrulla de Infantería de Marina fue informada acerca de la existencia de saqueos en la empresa Frigorífico Pacífico, en la comuna de Talcahuano, por lo tanto, debían concurrir al lugar para resguardar el orden público, conducir al lugar, detener el camión y que personal de infantería procediera en caso de existir personas que estuvieran cometiendo algún ilícito, a la detención de esas personas. Su señoría, se acreditará en el juicio que el acusado no pudo sino representarse la producción del resultado típico, la producción de la muerte de alguna de las personas a quienes decidió perseguir mediante la conducción de este camión militar. En este caso, la muerte, el homicidio de Manuel. El acusado no pudo sino representarse, su señoría, que perseguir personas que se desplazan a pie por un terreno irregular, conduciendo un camión militar de alto tonelaje y además aumentar la velocidad al hacerlo, podía ocasionar el atropello y la muerte de alguna de esas personas. Y aún así, su señoría, aún así el acusado persistió en su actuar. En primer lugar, señoría, no debemos olvidar que en este caso concreto, el acusado no es cualquier sujeto activo, podríamos denominarlo un sujeto activo calificado, no en el sentido que la dogmática jurídica le da este concepto, no en el sentido exigido respecto de ciertos tipos penales, sino entendiéndolo como que el acusado presenta algunas particularidades especiales, las que serán también acreditadas durante las pruebas rendidas en juicio. Se trata de un agente estatal, un funcionario de la Armada de Chile, un infante de marina, que durante su formación ha recibido cursos al interior de la institución. Y particularmente el curso de conductores de vehículos del Cuerpo de Infantería de Marina. Además, el acusado tiene una licencia de conducir especial que lo habilita
para conducir este tipo particular de vehículos motorizados, como es la licencia de conducir clase F. Y además, su señoría, fue designado por la propia autoridad respectiva de su institución para desempeñarse en la labor de conductor. Y aún más específicamente respecto de este tipo de camiones. Estimamos, su señoría, que son precisamente esos antecedentes los que lo apartan de lo que podríamos entender como un hombre medio y nos permite esperar del acusado un comportamiento que no le exigiríamos a ese hombre medio. No olvidemos, su señoría, que el acusado, este infante de marina, agente del Estado, está preparado para ir a la guerra y que la guerra tiene lugar en una diversidad de terrenos y, por lo general, en ambientes hostiles y escenarios complejos. En segundo lugar, su señoría, ha sido el propio acusado quien ha señalado que fue en persecución de personas, que salió en persecución de aquellas personas que huían hacia la población Libertad, que abandona la calzada de Avenida Gran Bretaña en persecución de personas. Esa fue la razón por la que sale de la calzada e ingresa a este sitio Ariazo. Luego de las pocas versiones que hemos tenido posibilidad de conocer respecto del acusado durante el curso de la presente investigación, ha mencionado, como ya refería, que sale de la calzada en persecución de personas, sin siquiera, su señoría, sin siquiera referir o mencionar la existencia de los neumáticos que obstaculizaban la calzada. ¿Y por qué, su señoría? Porque la presencia de ese obstáculo no fue la razón por la cual sale de la calzada. La única y exclusiva razón de su salida de la calzada e ingreso al sitio Ariazo fue perseguir a las personas que huían a pie. El aumento de la velocidad, su señoría, que ya lo adelantábamos, el aumento de la velocidad al momento de ingresar al sitio Ariazo. Ya lo decía en sus alegaciones de apertura del Ministerio Público, esa frase tan manoseada que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero vaya como si es aplicable en este caso concreto a través de los videos que existen del hecho. Pero no solo esa frase es aplicable a este caso, su señoría. Las matemáticas no mienten. Con números se puede demostrar cualquier cosa. Y precisamente con números, su señoría, demostraremos que efectivamente hay un aumento de velocidad por parte del acusado y que este aumento de velocidad en su desplazamiento, esta mayor velocidad, tiene lugar en el tramo que recorre específicamente en el sitio Ariazo, lo que solo puede responder a la persecución que el acusado realizó a aquellas personas que se desplazaban a pie por este sitio Ariazo. Y no siendo suficiente con este aumento de velocidad, además, el acusado no sigue las instrucciones, no sigue las reglas que existían al interior de su institución para este tipo de acciones. Finalmente, su señoría, se acreditará además que no existió ningún tipo de maniobra evasiva en la conducción del acusado. En la conducta desplegada por el acusado no hubo ninguna maniobra evasiva y que el frenado, la maniobra de frenado, solo tuvo lugar al momento mismo del atropello. Por consiguiente, su señoría, y con esto ya voy concluyendo mis alegaciones, al terminar este juicio oral,
El tribunal estará en condiciones de adquirir convicción más allá de toda duda razonable que los hechos ocurridos el 21 de octubre del 2019, por los que se acusa al infante de Marina Leonardo Medina Camaño, funcionario en servicio activo de la Armada de Chile, sin duda se constituyen en una acción típica, antijurídica y culpable, y que estos mismos hechos, a la luz de la normativa penal, son constitutivos del delito de homicidio simple contemplado en el artículo 391, número 2 del Código Penal. Y además, sus señorías, igualmente estos hechos se constituyen o configuran una violación de los derechos humanos que culmina con la lamentable muerte de la víctima de Manuel Alejandro Rebolledo Navarrete. Eso es todo, señoría. Bien, luego de algunas acomodaciones domésticas, se le da la palabra para su alegato de apertura al abogado querellante, don Nelson Villena. Gracias, señor presidente. Nada justifica el uso excesivo de la fuerza, menos cuando ello proviene de agentes del Estado y mucho menos cuando se afecta la vida de un ciudadano. Hemos escuchado atentamente lo planteado por el Ministerio Público y por el querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos, y desde luego hacemos presente que adherimos todo lo que ellos han planteado. El día en que ocurren los hechos, Talcahuano, la región, el país, vivían días difíciles, de conflicto social, de estallido social, como se le ha denominado. Y eso es lo que llevó al acusado a estar presente en el lugar de los hechos cuando estos ocurren. Es el conflicto, es la protesta, es el estallido el que también lleva a Manuel Rebolledo Navarrete a salir a la calle, a protestar, a luchar contra un sistema que él consideraba injusto. Como bien se ha adelantado, señorías, existen testigos silentes, en palabras del señor fiscal. Existen imágenes.
que ayudan a esclarecer la forma en que ocurren los hechos. Y esas imágenes permitirán a vuestras señorías advertir la forma objetiva en que ocurren los hechos. Permitirán ponderar la conducta de Manuel Rebolledo Navarrete y la conducta del acusado el día de los hechos. Efectivamente, como se ha dicho y como lo señala la acusación, el vehículo guiado por el acusado se dirigía hacia el frigorífico del Pacífico. La prueba que se incorporará, los testimonios que sus señorías oirán, indicarán que el vehículo recibe un llamado para ir a conjurar un saqueo perpetrado al frigorífico del Pacífico. Y entonces, a partir de ello, es que aparecerá en la escena de los hechos este vehículo de gran tonelaje, un camión, que era el que conducía el acusado, que guiaba además a 17 infantes de marina, como se ha dicho, armados, protegidos, todos a bordo de este vehículo, que se dirigía, insisto, señorías, al frigorífico del Pacífico a ver qué es lo que había ocurrido, a conjurar el riesgo o el daño supuestamente causado a esa empresa. Pero ¿qué ocurre? Ocurre una situación absolutamente distinta a lo que era el objetivo primigenio que llevó al señor Medina Camaño al lugar de los hechos. Y esto porque cuando el vehículo va por Avenida Gran Bretaña, se desvía, como se ha indicado, y se dirige no ya hacia el interior de este frigorífico, a ver el sitio del suceso, a resguardarlo, sino que se sale de la calzada. Efectivamente, habían 3 neumáticos ahí, como se ha dicho, que se ha querido hacer creer que son lo que motivó el que el camión guiado por el acusado el día de los hechos se desviara en su trayectoria, pero ocurre, señorías, que ese desvío en la trayectoria, producto supuestamente de estos neumáticos, pensemos que fue así, no continúa con un retomar de la calzada y tampoco el vehículo llega o se interna en el frigorífico afectado. Y esto por razones que sus señorías podrán oír durante la audiencia de juicio. El camión se desvía de su trayectoria y se interna en este sitio eriazo aledaño a la población Libertad de Talcahuano porque el conductor lo hace para perseguir a personas. Quise seguirlos en el camión. ¿A quiénes? Y ahí escucharemos testimonios que hablan de antisociales, de saqueadores, de delincuentes, de encapuchados.
escucharán sus señorías ese trato peyorativo dado a diversas personas. Y ocurre que sus señorías también podrán apreciar que el día de los hechos, Manuel Rebolledo efectivamente llega hasta Frigorífico del Pacífico, efectivamente se interna un par de metros, algunos pasos en este frigorífico con los amigos, con las personas con las que andaba, pero al ser advertido de la avenida o del arribo al lugar de este vehículo militar, abandona esos 10 pasos que había dado para internarse en la pesquera y trata de dirigirse hacia su domicilio de la población Libertad. Y es ahí entonces cuando fatal y lamentablemente confluye la conducta de la víctima con el obrar del acusado, que, como ya se ha dicho, le causa la muerte a través de una forma de comisión extraordinaria, inusual. No es un homicidio como los que estamos acostumbrados a conocer como intervinientes en el proceso penal, sus señorías como jueces, fiscales, abogados, etc. Es un hecho particular, es un hecho especial, pero ese hecho, señorías, podrán ustedes ponderarlo, podrán ustedes aquilatarlo con esos testigos silentes que son los videos existentes en virtud de los cuales no hay discusión desde el punto de vista objetivo en cuanto a que la muerte de Manuel Rebolledo Navarrete deriva del obrar del acusado. Tanto la Fiscalía como el Instituto Nacional de Derechos Humanos han dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. Y efectivamente es así. En esas imágenes, sin embargo, señorías, no podremos ver la disposición subjetiva del acusado. Sin embargo, de la forma en que ocurren los hechos, de la manera en que el acusado actúa, se puede inferir cuál era su disposición subjetiva al momento de los hechos. Primero, desvía la trayectoria del camión que guiaba, sale de la calzada. Es que habían neumáticos, sí, pero podía retomar la calzada, no lo hace. Debía dirigirse hacia la pesquera, no lo hace. Se interna en un sitio eriazo, aumentando la velocidad, dirigiéndose hacia las 3 personas que huían del lugar, uno de los cuales era Manuel Rebolledo. El vehículo jamás se detiene, señorías. No obstante, eran 18 los infantes de marina, los funcionarios del ejército, los funcionarios de la Armada, que llegan al lugar armados y que perfectamente podrían haber hecho frente a estas 3 personas que vieron. Porque no eran 20, ni 30, ni 40 las personas que existían en el lugar cuando ellos llegaron. Eran solo estos 3. El conductor
jamás frena, mucho menos detiene el vehículo, tampoco intenta efectuar maniobras evasivas. ¿Qué es lo que hace? Guía el vehículo con una evidente decisión homicida hacia los jóvenes. Solo detiene el curso del vehículo que guiaba después del atropello. Después del atropello. Se dirá que intentó frenar, pero como bien se ha indicado, el frenado es irrelevante, es tardío, es estéril. La decisión delictiva ya estaba no solo tomada, sino que en ejecución, y devino en la muerte de Manuel Rebolledo Navarrete. Manuel Rebolledo, un joven de 23 años, padre de Paula, una niñita que tenía 1 año cuando ocurrieron los hechos, que hoy día tiene 3. Tenía su padre, su madre, un hermano. Todos vivían en esta población Libertad de Talcahuano, un barrio emblemático de dicha comuna, con carencias, con dificultades, pero nada justifica, como bien se ha dicho, el uso de la fuerza. Menos aún si quien la utiliza es un agente del Estado. Un agente del Estado que, por disposición de la autoridad, salió a la calle el día en que ocurrieron los hechos. En que por disposición de la autoridad actuó guiando un vehículo. Pero en el ejercicio de su actuar, debía el acusado ceñirse estrictamente a las instrucciones de su superior. No lo hizo, según se podrá colegir de la prueba que se rinda en esta causa, ni tampoco adaptándose a las reglas de uso de la fuerza dadas por las propias instituciones armadas de este país, que señalan que cualquier uso de la fuerza excluye la fuerza letal contra personas, contra grupos, en fin. El respeto a la vida y a la integridad corporal de toda persona es irrestricto. No tiene excepción. El respeto al más preciado bien jurídico de que disponemos los ciudadanos exige que todos en nuestro obrar nos adaptemos a aquella premisa fundamental e ineludible. Y el día de los hechos, el acusado, don Leonardo Medina Camaño, lejos de obrar con apego a su profesión u oficio, a su calidad de militar, de infante de marina, de guerrero, se apartó absolutamente de aquello, se excedió absolutamente en sus atribuciones y en sus obligaciones, causando de este modo el resultado
fatal de privar de la vida a un ciudadano de este país, afectando entonces un derecho humano esencial. Y es por eso, señorías, que debe ser condenado por los hechos en que ha incurrido. En las imágenes, insisto, no veremos la disposición subjetiva del acusado, pero de la forma en que ocurren los hechos es posible extraer su dolo, es posible concluir que su conducta es típica, objetiva y subjetivamente, que no está amparada por ninguna causal de justificación y que además resulta ser absolutamente reprochable. Carecerán de interés o de relevancia, mejor dicho, las alegaciones de la defensa en virtud de las cuales se pretende desvirtuar lo que estamos diciendo. Se trata, en definitiva, señorías, de una malentendida lucha contra la delincuencia, contra los saqueadores, contra antisociales, contra delincuentes, en donde lo único que ha ocurrido es una conducta típica, antijurídica y culpable, atentatoria en contra del más preciado bien jurídico protegido, como es la vida de una persona, y por eso en nuestro alegato de clausura solicitaremos que se acoja la acusación y se condene al acusado como autor de delito doloso de homicidio a la pena que hemos solicitado. Nada más, señor presidente. La defensa tiene la palabra. Gracias, su señoría. Quien conduce un camión en un estado de emergencia al que se le cruza un peatón, cae y produce un accidente, jamás podrá ser responsable penalmente. Sus señorías, el 21 de octubre de 2020, en circunstancias que en la ciudad de Concepción estaba en toque de queda, mi representado conducía un camión de la Armada de Chile con 18 infantes de marina en su interior, en total, quienes estaban desarrollando las actividades propias del estado de excepción constitucional que regía en esa circunstancia alrededor de las 18 horas, son llamados a una emergencia a la empresa Pacific Blue, ubicada en Avenida Gran Bretaña de la comuna de Talcahuano. El llamado es por saqueos en pleno toque de queda y amagos de incendio de la misma empresa. En ese contexto, mi representado es instruido a acudir a la pesquera Pacific Blue. Llegando a la avenida Gran Bretaña, se enfrenta a una barricada y deciden, por instrucciones, ingresar al sitio Eriazo que está frente a la pesquera, ya que al fondo de ese sitio Eriazo, en la pared del Estadio Gaete, donde está la población Libertad, estaba un gran número de personas que eventualmente podían corresponder a los saqueadores denunciados, y ese lugar era apto para desplegar a los infantes. Al fondo, en la pared del Estadio Gaete, la cual se ve desde Avenida Gran Bretaña, estaban gran cantidad de personas. Se ha dicho que no hay hechos dudados. Claro que los hay, su señoría. Eso es lo que se establecerá en este juicio. Su señoría, el camión ingresa al sitio Eriazo, frente a Pacific Blue, en seguimiento de esas personas, las que estaban al fondo, y con la intención de que en ese sitio Eriazo desplegar el anillo de la pesquera.
para proteger a las pesqueras. La cabina del camión, su señoría, es estrecha. Solo caben 2 personas. Tiene un vidrio plano. El vidrio, un soporte de fierro que lo divide. Mi representado y su acompañante usaban casco que le tapaban la cabeza y parte de las orejas. Ambos vestían uniforme con casco. La visual es solo frontal y escasamente lateral. Mientras mi representado va por Avenida Gran Bretaña, desvía su curso de acción en virtud de las barricadas, ingresa al sitio Ariazo. Al fondo de ese sitio Ariazo, pared de Gaete, se ven personas que eventualmente podían corresponder a los saqueadores. Paralelamente, sin que mi representado los viera, el señor Rebolledo y 2 de sus 3 acompañantes ya habían ingresado a Pacific Blue, donde se habían producido los saqueos, justo frente al sitio Ariazo. El señor Rebolledo increpa a uno de los guardias, los que se habían visto totalmente sobrepasados por las circunstancias. En esos instantes, uno de los acompañantes del señor Rebolledo se percata de la presencia del camión naval con los 18 infantes de marina. Y huye en conjunto al señor Rebolledo hacia la población Libertad, justo en el trayecto del camión que tenía su vista fija al fondo. En esos instantes, la vista de mi representado estaba en las personas que se encontraban al fondo, a más de 300 metros en Gaete, la población Libertad. No como se intentará señalar por los acusadores que el seguimiento fue a Rebolledo y sus acompañantes. Confusión, su señoría, que emana de uno de los peores vicios de la reforma, la reproducción de los dichos de otros, los famosos testigos de oída. Se probará. Jamás mi representado señaló haber perseguido a esas 3 personas, porque jamás las vio. Sin embargo, se intentará, a través de reproducciones erradas de oída, probar un hecho que es absolutamente falso. Después de ingresar al sitio Ariazo, en seguimiento de esas personas del fondo, un par de segundos después, el acompañante de mi representado en la cabina de esta estrecha cabina, siente a 3 personas por primera vez a su derecha y le dice: se atravesaron 3 personas, para. Inmediatamente, una de esas 3 personas pasa por detrás del camión. El segundo se detiene, hace que el camión pase, y el señor Rebolledo no se detuvo, no miró, solo se cruzó directamente al camión que conducía a mi representado. Y en esos instantes pierde el equilibrio, sin alcanzar a pasar frente al camión, siendo alcanzado por este. A pesar de que mi representado había iniciado el frenaje aproximadamente 12 metros antes de la caída y del cruce introspectivo del señor Rebolledo. No había nada que mi representado ni nadie pudiera hacer para evitar este lamentable accidente. ¿Pero por qué? Esa será una pregunta que deberá contestarse en este juicio. El señor Rebolledo es el único que se cruza frente al camión y cae. ¿Qué es lo que produce el accidente? Sabremos que el cuerpo del señor Rebolledo presenta positivo para la presencia de marihuana y cocaína, lo que muy probablemente no lo hizo medir el riesgo que se corría al cruzarse frente a la trayectoria de un camión que claramente sus integrantes no lo habían visto. En este juicio no habrán peritos ni funcionarios investigadores que establezcan responsabilidad de nuestro representado. Tampoco personal de la CIA. Y entonces cabe preguntarse y entender la evidencia de por qué estamos acá.
señoría, al final de este juicio, no serán las pruebas que se rendirán, ni los peritajes que se rendirán, los que establecerán la responsabilidad de mi defendido. Que la velocidad, inicialmente 31, 32, 40, 45, constantes consultas por parte de los entes acusadores, especialmente de la Fiscalía, para ratificar una tesis que nunca se ratificó. Los peritos e investigadores nos dirán que una vez realizados los informes, se volvía a preguntar sobre lo mismo. Muy probablemente estamos aquí por un contexto social que podemos o no compartir, por un momento social de nuestro país, pero que nada tienen que ver con los hechos que involucran a mi defendido. Un funcionario que en calidad de conductor, luego de varios días de trabajo, en una situación de emergencia, realiza una misión y sin intencionalidad alguna se le cruza una persona y termina con un lamentable accidente. El señor Medina es un funcionario de la Armada que no tiene ninguna relación con otros hechos en que el contexto social pueden generar responsabilidad para las agentes del Estado. Don Leonardo Medina es un funcionario de 32 años que postuló a los 17 años a la escuela de Grumetes, que luego vivió en Viña, llega a Talcahuano y se postula en 2018 como conductor, ya que en las funciones que él estaba se requería poder abastecer a los compañeros de trabajo. No tiene infracciones de tránsito, tiene 2 hijos, no tiene faltas en la hoja y hoy día debe ir al psiquiatra él y su señora por estos lamentables hechos. Al final de este juicio entonces nos preguntaremos, si usted o yo vamos manejando nuestro vehículo, se nos cruza una persona y apenas la vemos, esta se cae y no alcanza a cruzar, ¿podrá ser esa una actitud dolosa que nos genere responsabilidad en términos de homicidio? La respuesta será negativa, porque si el señor Rebolledo no hubiera cruzado frente a la trayectoria del camión, que siempre mantuvo una línea recta del accidente, el accidente no se habría producido. Y es por ello que se solicitará la absolución de nuestro representado al término de este juicio. Finalizados los alegatos de apertura, se va a hacer un receso de 20 minutos para posteriormente continuar con la audiencia. Rija el receso. Gracias, señoría.